yo soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día. Y como siempre, este video estará súper interesante, ya que estaremos hablando acerca de las estrategias de análisis técnico que nos ayudará a generar muchas ganancias y esto a nosotros nos interesa. Así que les recomiendo que ustedes miren este video hasta el final. Y antes de continuar, les invito a que ingresen a mi grupo privado. ¿Por qué? Porque en este grupo yo estoy dando señales de entradas y salidas y les va a facilitar muchísimo el momento de hacer sus propias operaciones. Así que amigos, no esperen más, ingresen a mi grupo privado solamente escribiéndome la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción. Es súper fácil y sencillo, así que les estoy esperando. Ahora sí amigos, continuemos. Muy bien amigos. Hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico, como ya lo había mencionado antes. Esta estrategia es una forma clásica de operar basada en los niveles de soporte y resistencia, las tendencias alcistas o bajistas, así como otras situaciones y patrones en el mercado. Hoy vamos a buscar este tipo de situaciones en el mercado e intentaremos ganar mucho dinero con ellas. Para ello voy a utilizar un marco temporal de 15 segundos para realizar un análisis en el mercado y abriré trades de 1 a 3 minutos dependiendo de la situación del mercado. Amigos, ahora mismo ya veo el primer punto de entrada y ahora lo voy a explicar todo. Amigos, aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También podemos ver que en este momento hay un buen y fuerte movimiento al alza. Y hasta el nivel de resistencia aún queda espacio. Así que en esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio tiene un excelente potencial alcista y lo más probable es que el precio continúe moviéndose hacia este nivel. O es muy probable que este nivel se rompa. Entonces, vamos a abrir un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso a la baja. Además, creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes para nosotros. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro primer trade. No está nada mal amigos. El precio realmente ha seguido subiendo y este nivel se ha roto. Y aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Además, el precio tiene un gran potencial alcista. Es un buen comienzo, así que continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí podemos ver que hubo una buena y fuerte tendencia alcista y también hay un nivel de resistencia en la parte superior. El precio después de tocar el nivel retrocedió, pero de nuevo sube hasta llegar a nuestro nivel. Aquí abrimos un trade por 2 minutos hacia arriba, porque el precio tiene un excelente potencial alcista y en este momento hay una cierta comprensión en nuestro nivel y una mayor probabilidad de que pronto se rompa. Entonces aquí abrimos un trade por 2 minutos, teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso a la baja. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, muy bien, como podemos ver el precio realmente continuó moviéndose hacia arriba y este nivel se rompió y obtuvimos buenas ganancias. En esta situación el potencial alcista del precio ha funcionado perfectamente. Ahora continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior y también podemos ver que en estos momentos se está produciendo un buen y fuerte movimiento bajista y además el precio todavía tiene espacio para subir hasta este nivel de soporte. Aquí abrimos un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio tiene un buen potencial para bajar y creo que el precio próximamente seguirá moviéndose directamente hacia este nivel. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso hacia arriba. Así que amigos, vamos a esperar el resultado. Bastante bien amigos, de hecho hubo un pequeño retroceso al alza, pero después el movimiento bajista continuó y obtenemos ganancias. Además, el precio tiene un buen potencial para bajar. Todo va bien, continuemos. Así que amigos, aquí estamos en el mismo par de divisas después de un tiempo. Podemos ver que hubo un retroceso al alza en este nivel y después del pullback el precio llegó a nuestro nivel de nuevo con movimientos alcistas y aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja. Ya que el precio tiene un buen potencial a la baja y hay algún tipo de comprensión en nuestro nivel.
Por eso aquí 2 minutos serán suficientes y creo que este nivel se romperá próximamente. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener con este resultado. Bastante bien amigos, el precio siguió bajando de forma que este nivel fue superado y obtuvimos ganancias. Esta situación funcionó muy bien. Así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que hubo un buen y fuerte movimiento a la baja, pero tras tocar este nivel se produjo un retroceso, así que después del retroceso el precio se mueve hacia nuestro nivel de nuevo. Aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio también tiene un buen potencial para bajar y es más probable que este nivel se rompa próximamente, porque el precio se está moviendo de forma bastante impulsiva y creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta un pequeño retroceso. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, como podemos ver, después de un pequeño retroceso hacia arriba, el movimiento bajista continuó y este nivel se rompió y estamos obteniendo buenas ganancias. Así que podemos intentar abrir el siguiente trade aquí, ya que creo que tras un fuerte impulso del movimiento bajista habrá un movimiento correctivo y un pullback hacia arriba. Además, justo ahora se produce una comprensión y comienza a formarse una vela verde. Aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros. Aunque el precio puede bajar durante un tiempo, en esta situación hay una alta probabilidad de que haya una corrección o un movimiento hacia arriba. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Muy bien, bastante bien amigos, el precio ha bajado un poco, pero aún así hubo un buen impulso alcista a corto plazo y obtuvimos beneficios. El precio realmente entró en una zona de corrección y hubo un retroceso hacia arriba. Esta situación funcionó perfectamente, así que continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. He retrocedido el gráfico hacia la izquierda por 1 hora y he fijado el nivel en los valores superiores de estas velas justo en el punto más alto del intervalo de tiempo, porque nos interesa este nivel ya que el precio se está acercando a él desde abajo hacia arriba. Ahora amigos, volvamos al principio. Aquí también vemos que se está produciendo una buena y fuerte tendencia alcista, así que vamos a abrir un trade por 3 minutos hacia arriba, ya que el precio tiene un buen potencial alcista y lo más probable es que el precio continúe moviéndose hacia este nivel. Aquí abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso a la baja. Creo que aquí en esta situación este tiempo será suficiente, así que amigos, esperemos el resultado. Bien, eso está muy bien amigos. De hecho, hubo un retroceso a la baja, pero después el movimiento alcista continuó y obtuvimos beneficios. El precio siguió moviéndose hacia el nivel de resistencia y 3 minutos fueron suficientes en esa situación. También podemos ver que en estos momentos el precio sigue moviéndose al alza y empieza a superar este nivel. Por eso aquí podemos intentar abrir el siguiente trade. Así que vamos a abrir un trade por tan solo 1 minuto a la baja, ya que creo que próximamente se producirá un movimiento correctivo y un retroceso a la baja. Y aquí 1 minuto será suficiente. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener con este resultado. Bien, bastante bien amigos, como podemos ver el precio ha entrado en una zona de corrección y hubo un retroceso hacia abajo. Por eso, con tan solo 1 minuto nosotros obtuvimos ganancias. Así que amigos, continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y tras el retroceso el precio ha subido hasta nuestro nivel y hay una cierta acumulación. Por eso aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio tiene un gran potencial alcista. Por eso creo que este nivel será superado próximamente.
Entonces amigos, aquí abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Amigos, bastante bien. El precio ha seguido subiendo y hemos obtenido ganancias. Nosotros tuvimos tiempo para trabajar con este movimiento en particular. Así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora voy a buscar una situación en el mercado para poder continuar. Aquí podemos ver que hubo una buena y fuerte tendencia alcista y también hubo un retroceso desde el nivel de resistencia donde tras el retroceso el precio se invirtió y volvió a subir. Vemos que se produjo un retroceso a la baja, pero el principal potencial del precio también va al alza. Entonces amigos, aquí vamos a abrir un trade por 3 minutos hacia arriba, ya que creo que el precio continuará moviéndose hacia este nivel en el corto plazo, porque también los principales mínimos de precio son cada vez más altos. Por eso es más probable que el precio siga moviéndose hacia este nivel, donde los 3 minutos serán suficientes, incluso si hay una posible corrección. Así que amigos, vamos a esperar el resultado. Amigos, el precio se mueve en ondas, pero aún así el movimiento alcista continuó hasta el nivel de resistencia y aquí obtuvimos ganancias. Esta situación ha funcionado muy bien y en mi depósito ya tengo casi $2,500, por lo tanto propongo terminar por hoy ya que cumplí con el objetivo que tenía para el día de hoy y estoy súper feliz y contenta. Retiro ahora todas mis ganancias y salgo del mercado. Y como ustedes ya saben, con el enfoque adecuado y correcto, esta estrategia es muy efectiva, así que yo les recomiendo que ustedes también lo apliquen en su propio trading. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que hayan encontrado información útil para ustedes. Recuerden sobre todo intentar buscar en el mercado situaciones similares y trabajar con ellas. Les deseo todo lo mejor. Buena suerte. Bueno mis queridos amigos, hemos llegado al final de este gran video y estoy súper feliz y contenta como siempre. Hoy es un día súper especial ya que estamos celebrando la Navidad, una época llena de armonía, ternura, felicidad, de compartir, de estar unidos. Por lo tanto está lleno de buena energía y todo esto se verá reflejado en un nuevo comienzo, ya que nos ayuda a replantearnos nuestros objetivos y metas y nuestros ideales de hacia dónde queremos estar en este nuevo año 2023. Ustedes son parte de mi vida, de mi familia, de esta gran comunidad. Por lo tanto, yo les quiero muchísimo y les deseo siempre todo lo mejor del mundo, en todos sus aspectos y sobre todo en el trading. Les deseo que tengan todos los éxitos posibles en este nuevo comienzo. Amigos, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el próximo video, pero antes suscríbanse a este canal, denle me gusta, coméntenme un emoticón de Navidad y compartan este video con todas las personas que ustedes quieren. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.